Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de ternera stroganoff. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de carne. Ya sé que lo más fácil es comprar un filete, hacerlo a la plancha, lo sirvo y listo. Pero a veces, la comida a la plancha, por muy sana que sea, es monótona. Y a veces los mismos ingredientes los podemos acompañar de otros ingredientes que ya vais a ver que los podríamos utilizar también por separado. Es decir, si yo hago un salteado de los champiñones con la cebolla y un poco de ajito, lo salteo, lo doro mientras hago mi filete a la plancha y lo pongo de guarnición, lo tendría perfecto también. Quiero decir con esto que todas las recetas que yo os enseño a preparar se pueden simplificar o se pueden complicar y hacerlas todavía más elaboradas. Y ahí es donde vosotros también podéis elegir la forma de utilizarlas. A mí me gusta mucho daros ideas diferentes para que le deis un poco más de vidilla, ¿no?, a vuestra dieta habitual. Hoy voy a preparar ese filete de ternera al estilo stroganoff, esto es, con los champiñones salteados y con nata. Nata que si queréis aumentar el porcentaje de grasa, por ejemplo, en una dieta cetogénica, podéis utilizar nata de montar que tiene un porcentaje de grasa más alto. ¿Que queréis un equilibrio, ¿no?, entre los nutrientes? Pues entre proteínas, grasas y después añadimos también hidratos de carbono. Por ejemplo, podemos ponerle de guarnición un poco de arroz hervido. Bueno, pues en ese caso podéis utilizar o nata para cocinar, que tiene un porcentaje de grasa más bajo, o leche evaporada, que todavía lo tiene un poquito más bajo. Así que ahí tenemos varias posibilidades para ir modificando los porcentajes totales de macronutrientes de la receta. Este tipo de receta la podéis preparar con ternera, como voy a hacer yo hoy, o con pollo, por ejemplo, que también os quedaría perfecta. Bueno, de hecho yo os podría decir que podéis también añadirle unos garbanzos en lugar de utilizar la carne. No sería una receta vegana, por supuesto, porque estoy utilizando nata, pero actualmente también podemos conseguir versiones veganas de la nata, es decir, elaboradas a partir de la leche de soja. Así que aquí modificaciones de la receta, ya veis que podemos hacer muchísimas. En primer lugar, vamos a preparar la carne. En algunos sitios se encuentran ya los filetes perfectamente limpios, envasados, en versión individual, pero yo aquí tengo un filetón. Son aproximadamente unos 200 gramos. Es un filete, en este caso, de babilla, que voy a recortar pues las partes que pueda tener un poco más feas, es decir, que no me apetezca comerlas. Y no sé si os pasa a vosotros, que cuando ponemos así un filete entero por la mitad, todo el mundo empieza como con el cuchillito a quitar los gordos, ¿no? Es que tiene un nervio, es que tiene una grasita. Si los dejamos limpios, vamos, nadie va a protestar ni va a retirar nada que no sea comestible, así que vamos a evitar mucho desperdicio. Una vez que lo limpiamos, lo que vamos a hacer es cortarlo en tiras, porque es de la manera en la que lo vamos a cocinar. Por ejemplo, esto sería una tira muy larga. A mí me gusta hacerlo, por ejemplo, en trozos de bocado, para después no tener que estar cortando la carne que comemos. Una vez que tenemos la carne preparada, la vamos a reservar. Lo habitual suele ser saltear primero la carne para sellarla. El filete es muy finito, necesita poca cocción, así que yo lo voy a hacer un poco más tarde y me va a resultar más cómodo. Esta es una receta, ya vais a ver, de esas que yo llamo todo en uno. ¿Por qué? Porque solo utilizamos una sartén, una cazuela, un recipiente para cocinar todos
los ingredientes y eso nos reduce tiempo en la cocina, sobre todo al recoger y limpiar, que es una parte importante del tiempo que dedicamos en la cocina. 2 cucharadas de aceite para empezar a saltear las verduras. Podríais hacerlo simplemente con una. Hay gente que al principio me dice, es imposible. Bueno, si os acostumbráis veréis cómo podéis reducir fácilmente la cantidad de aceite que se utiliza para cocinar. Y eso es algo muy importante. Es casi mejor que cocinemos con el mínimo de aceite posible y que después, bueno, pues nos demos el gustazo de poder aliñar bien una ensalada, de echarle un chorrito de aceite crudo, por ejemplo, a una crema de verduras, es decir, jugar después con el aceite crudo que mantiene mejor todas sus propiedades. Vamos a cortar la cebolla en una juliana finita, que será la mejor manera de que se nos cocine rápido. Cuanto más gruesa la cortéis, más tiempo va a necesitar para cocinarse un poquito en su propio jugo, es decir, para que nos quede bien blandita. Vamos a echar la cebolla en la sartén, pero vamos a añadirle al mismo tiempo el resto de los vegetales, es decir, el ajo y los champiñones, porque realmente el tiempo de cocinado es muy parecido y además así, bueno, pues se nos integran mejor los sabores y por supuesto que ahorramos tiempo también. Si cocinamos todo a la vez, pues mucho menos tiempo que le dedicamos ahí al calorcito de la sartén. Ajo y cebolla, ya sabéis que siempre os recomiendo que lo añadáis en las recetas siempre que podáis. Son ingredientes que consumimos en pequeñas cantidades, pero si lo hacemos a diario o casi a diario, bueno, pues ahí estamos incluyendo todos esos nutrientes beneficiosos, esas sustancias bioactivas que contienen los dos. Vamos a añadir también el ajo con la cebolla. Y ahora vamos con los champiñones. Los champiñones son muy poquito calóricos, nos permiten, bueno, pues agrandar a veces el volumen de las recetas. Son 200 gramos de champiñones, que como veis son muy grandotes y entonces pues son poquitos. Si son pequeños, pues serán seguramente más cantidad. Podéis comprarlos también ya laminados, que igual os resulta más fácil y más cómodo y de esa manera pues directamente se añaden en la sartén. Los champiñones no se deben sumergir en el agua para lavarlos. Os podéis pasar un poquito rápidamente así por el chorro de agua, por el grifo, si están muy sucios, pero si no, simplemente con un trapito, con un pincel, es decir, frotando un poco para quitarles la suciedad, es suficiente. Los champiñones tienen un tipo de fibra que igual os suena cuando os lo diga, los beta-glucanos, que también está presente en la avena, que es una fibra soluble que está demostrado, está muy estudiada y está demostrado que ayuda a reducir o a controlar el colesterol, así que resultan muy beneficiosos para las personas que lo tienen elevado. Vamos a saltear hasta que esté todo bien pochadito, ese va a ser el primer paso. Bueno, ya tenemos todo salteadito, empieza a dorarse. Ese doradito es como una especie de caramelización que nos da un sabor más potente. Aparto hacia una esquinita. Si no tenéis una sartén antiadherente como tengo yo, le añadís un poquito más de aceite porque ya veis que lo ha absorbido todo las verduras. Echamos la carne y la doramos un poco también en esta esquinita y de esa manera ya veis cómo podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Cuando ya está más o menos doradita también la carne o sellada, luego mezclamos todo y ya tenemos, bueno, pues nuestra base de la receta. Ahora tenemos que ir con los ingredientes líquidos. Bueno, esto así, tal cual, con un poco de sal y pimienta, es una delicia, que es lo que os comentaba al principio del vídeo. Es decir, yo puedo parar aquí la receta, pero voy a seguir para hacer esa salsa stroganoff. Bueno, la salsa stroganoff original se prepara con vodka, pero es un alcohol muy fuerte, de mucha graduación y necesita, vamos a decir, mucho tiempo para evaporar. Mejor dicho, no se evaporaría del todo el alcohol. Voy a utilizar, como siempre, vino blanco, que al ser de baja graduación nos queda muy poquito resto de alcohol. Dejamos hervir
para que se evapore el alcohol. Cuando ya notamos que el olor va desapareciendo, le añadimos, en este caso yo voy a utilizar nata de cocinar, que vamos a dejar hervir un poco hasta que espese o vaya cogiendo un poco de color, lo vais a ver enseguida, y que nos quede una salsa, pero una salsa espesa. Al mismo tiempo, como ya son los ingredientes finales, le vamos a añadir la sal. 1/4 de cucharita de sal, yo creo que será más que suficiente. Siempre es mejor quedarnos cortos y poder rectificar al final. Y una pizca de pimienta negra molida, que ya sabéis que siempre os digo que es al gusto. Si a vosotros os gusta otro tipo de especias, por ejemplo, aquí nos quedaría muy bien un poco de cúrcuma, que le da más color también a la receta. Bueno, ahora dejamos hervir la nata, o sea, es decir, todos los ingredientes juntos hasta que vaya espesando. Bueno, ya veis el aspecto que está cogiendo esta salsa, está gordita. Cuando se enfría o se templa un poco, porque hirviendo no nos la podemos comer, bueno, pues siempre espesa un poco más, así que no la dejéis al máximo espesa, porque si no después no nos va a quedar caldosita. Si tenéis una cazuela o una sartén bonita para llevar a la mesa, pues ya lo tenemos además todo hecho, todo servido. Seguimos sin ensuciar nada extra. Así que solo nos falta, pues como os he dicho, servirlo para llevarlo a la mesa. Complementos de esta receta. Al principio de la receta o al principio del vídeo os he explicado cómo, en función del porcentaje de grasa, también podemos ajustar esta receta para diferentes tipos de dieta. Ahí también variaríamos los acompañamientos. Así que vamos con los acompañamientos. En un estilo de alimentación bajo en carbohidratos tendríamos que utilizar un vegetal. Yo, por ejemplo, elegiría pues brócoli o colirroz, es decir, arroz hecho con coliflor, o simplemente unas hojas de col salteadas, picaditas, salteadas y colocadas alrededor. En el caso, vamos a fijarnos ahora en las recomendaciones del plato saludable. Necesitaríamos unos hidratos de carbono para completar este plato, que podrían ser patatas asadas, un poco de arroz hervido o simplemente un poquito de pasta con un chorrito de aceite y unos ajitos. Bueno, una delicia. Así que ahí tendríamos también guarnición para todos los gustos. Así que espero que vayáis poniendo en práctica mis recetas. Ya habéis visto que a lo largo de la elaboración os he dicho, podéis parar aquí, podéis seguir, añadir estos ingredientes. Nos dan mucho juego, a veces las mismas recetas con pequeñas modificaciones. Así que espero que también vayáis poniéndolas en práctica. Y por supuesto que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.